buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. Estos son los informes que integran nuestra nueva emisión. Primero, adiós al neoliberalismo. Segundo, de Chiapas zarpa un barco cargado de... Tercero, Galeano y el 12 de octubre. Toda crisis debería ser resuelta favoreciendo a quienes más la hayan padecido. En la potenciada por el COVID-19, superarla debería dar cuenta de los problemas más sensibles que permitió detectar sin disfraz alguno: la desigualdad social, desempleo, inadecuado e insuficiente sistema de salud, entre otros. Sin embargo, los días pasan y las medidas hasta ahora tomadas por los gobiernos indican que todo seguirá funcionando como si no estuviéramos asistiendo a una inmensa crisis que cuestiona el sistema social, económico, político y cultural hasta ahora dominante. Pese a esta certeza, algunos dicen que el neoliberalismo está moribundo. ¿Será cierta tanta belleza? Si revisamos en qué consiste esta fase del capitalismo, tal vez lleguemos a la conclusión contraria. En efecto, el neoliberalismo, o la fase en la cual el capital financiero llega a su hegemonía, expandiéndose hasta opacar el sector productivo, también se caracteriza porque el extractivismo adquiere un lugar predominante en la economía nacional, y con ello la minería a cielo abierto, los monocultivos industrializados, las obras de infraestructura como las represas e hidroeléctricas, la especulación inmobiliaria urbana, la cual transforma el paisaje de las grandes ciudades y expulsa a miles hacia las periferias urbanas. Asimismo, se apropia de los ahorros de cientos de miles de familias. Un conjunto de políticas que por ahora no dan visos de estar desapareciendo. Es decir, el neoliberalismo también significa una etapa de explotación del medio ambiente, de arrasamiento de la naturaleza en todas sus manifestaciones. Pero como sabemos, esta fase del capitalismo también dio paso y se caracteriza por la disminución del Estado social, la extinción y privatización de las industrias estatales y paraestatales, la liberalización de fronteras para los capitales y el aumento de restricciones migratorias para las personas. También por la adopción de modelos de seguridad militarizada que garanticen la protección de los sectores estratégicos y la integración regional. Por la expansión de las corporaciones transnacionales y también por el crecimiento a escala global del crimen organizado. Como es evidente, algunos de estos fenómenos son anteriores al neoliberalismo, pero es en esta etapa cuando alcanzan su predominio. ¿Algo de esto ya no está sobre el escenario nacional? ¿Acaso no piensan seguir privatizando los pocos bienes públicos con que aún cuenta el país? ¿O tal vez avisan que dejarán a un lado los desvíos de los ríos o su embalse para generar más energía? ¿Estarán en marcha medidas para regular el flujo de capitales especulativos? Cada uno podrá afirmar o negar ante estos interrogantes. Además, como toda formación social, la que nos ocupa asume también manifestaciones culturales afectando los sentidos comunes y las relaciones sociales. Toman forma los no espacios, el individualismo se profundiza, se quiebra el sentido de lo común, gana espacio todo aquello que llaman emprendimiento, un estímulo para no asociarse, a salir adelante fruto de la brillantez individual, denegando de las acciones colectivas, así como de lo solidario, dándole a este un sentido más de competencia que de colaboración y acción común. Como si fuera poco, los derechos se transforman en mercancía, en algo que cada uno paga y quien no puede hacerlo, pues tampoco puede gozarlos. ¿Perciben ustedes que algo de esto está dejando de ser? No es raro, por tanto, todo lo visto en medio de esta pandemia, con negociaciones de todo tipo y con miles dejados a su suerte, para que afronten como puedan la imposibilidad de acceder a ingresos o de ser atendidos de manera oportuna en el hospital. ¿Neoliberalismo en retirada? En lo social y cotidiano no es evidente. En las reformas del Estado tampoco. Recuerden que para abrazar esta nueva fase del capital, todos los estados de nuestra región vivieron reformas constitucionales. En alguno de ellos se está procesando una nueva contrarreforma que resitúe el papel del Estado y le brinde espacio predilecto a lo público. En algo crecen las tasas impositivas para gravar a los capitales cada vez más concentrados en pocas manos.
Es una realidad que debemos asumir como una tragedia para nuestras sociedades, pues quienes nos gobiernan, pese a todas las evidencias desnudadas por el COVID-19, nos siguen arrastrando hacia el desfiladero. Y para que no lo concreten, debemos esforzarnos a todo nivel para impedirlo. El reto de los procesos sociales es hacer que esta quimera sea una realidad. Estamos ante la evidente inexistencia de alternativas para confrontar en su totalidad al capital, lo cual no será así para siempre, pues en este mismo momento se están produciendo decenas de reflexiones e investigaciones que aportan en cierta medida a la elaboración de un referente común que inyecte la confianza suficiente para salir de esta nefasta fase de la historia humana. Y producto de luchas interconectadas por todo el mundo, ingresemos en una nueva etapa de hermandad y justicia. En ese sentido, recorren su propio camino los zapatistas e invitan a que otros muchos construyan el suyo. Sobre este particular, Raúl Civechi nos comparte esta positiva noticia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy vamos a ir a Chiapas. El día 5 de octubre, el lunes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por voz, por palabra del subcomandante insurgente Moisés, que es su portavoz, emitió un comunicado importante, el primero en 6 meses, desde que cerraron los caracoles y los diferentes espacios zapatistas, titulado el comunicado Una montaña en alta mar. Está dirigido al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a las redes de resistencia y rebeldía, a la Sexta, que es un conjunto de personas y de organizaciones a nivel nacional e internacional que adherimos a la Sexta, la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y a las personas honestas que resisten en todos los rincones del planeta. La primera parte del comunicado analiza la situación actual en el mundo y dice: miramos y escuchamos un mundo enfermo en su vida social, fragmentado en millones de personas ajenas entre sí, aisladas diría yo, empeñadas en su supervivencia individual, pero unidas bajo la opresión de un sistema dispuesto a todo para saciar su sed de ganancias, aun y cuando es claro que su camino va en contra de la existencia del planeta Tierra. Continúa denunciando los feminicidios como uno de los aspectos más terribles del planeta, del dominio actual de la clase dirigente, del modelo actual de desarrollo. Feminicidios que es que te matan solo por el hecho de ser mujer, no es que hayas hecho algo en especial. Y dice el comunicado: la civilización parece decirnos a los pueblos originarios: la prueba de tu subdesarrollo está en tu baja tasa de feminicidios. Como ustedes saben, en los pueblos originarios los feminicidios existen, pero son muy poquitos. En el caso del zapatismo no ha habido en el último año ningún caso. El segundo aspecto anuncia, lo que ya todos más o menos sabemos, que lo peor está todavía por venir. En el tercer punto denuncia que hay un repliegue de las clases dominantes en las fronteras nacionales y de ese modo reviven nacionalismos fascistas, cosas que en América Latina, en Colombia, en Brasil, estamos muy al tanto de eso, ¿verdad? Lo sufrimos. Y denuncia las guerras que están por venir. Estos días comenzó una guerra en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, con la intervención fuerte de Turquía a favor de Azerbaiyán. Dice el comunicado: en los distintos países se vive la disputa entre capataces, o sea, entre gobiernos, entre presidentes, y quienes aspiran a sucederles, escondiendo que el patrón, el amo, el mandón es el mismo y no tiene más nacionalidad que la del dinero. El cuarto aspecto dice que la pandemia del COVID está mostrando las vulnerabilidades del ser humano, pero también la codicia y la estupidez de los gobiernos nacionales y de las supuestas oposiciones. En este ítem también informa que en los 6 meses de implantación de las medidas defensivas en el área zapatista, que es bastante amplia, ha habido 3 compañeros que fallecieron de COVID y otros 8 y una compañera que también murieron con causas relacionadas a la COVID. Y dicen: esas 12 ausencias son responsabilidades nuestras.
Y esto es importante porque marca una diferencia con gobiernos que dicen, bueno, llegó el COVID, está pasando esto, pero no asumen su responsabilidad en lo que les toca en cuanto a las muertes que está habiendo. Detalla las medidas de protección, que son muy similares a las que nosotros tenemos en las ciudades. Dicen e insisten en que uno de los aspectos más riesgosos es el contacto rural-urbano, y que entonces cuando alguien va a la ciudad y vuelve, evitan que vaya mucha gente. Cuando alguien va y vuelve, imponen una cuarentena de 14 días. Y bueno, pese a todo esto, aquí estamos, resistimos, vivimos, luchamos. Y ahora que en todo el mundo, el gran capital pretende que se vuelva a las calles para que las personas reasuman su condición de consumidores, llaman a volver a las calles, pero para luchar. En el quinto aspecto, y este es quizá el más importante, el quinto y el sexto, anuncian que irán a moverse por el mundo, a encontrarse con otros y otras que luchan. Es un largo periplo de meses que van a iniciar una delegación del EZLN y miembros del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, y anuncian que van a empezar en abril. Dice, navegaremos hacia las tierras europeas, saldremos y zarparemos desde tierras mexicanas en abril del próximo año, y estarán en Madrid el 13 de agosto, anuncian esa fecha en Madrid, y que seguirán adelante. Esto es importante porque es la primera vez que una delegación zapatista numerosa, ha habido otras, salen a encontrarse con otros del mundo, luego irán a otros continentes, ojalá vengan por aquí, y invitan a discutir, a debatir, a encontrarse, a hacer diversas actividades. ¿Por qué traigo este comunicado a colación? Primero porque es una de las fuerzas de cambio más importantes del mundo hoy, quizá junto con los kurdos de Rojava, la más importante, porque han consolidado una zona propia, importante también en su tamaño, equivale, ya lo he dicho en otras ocasiones, a la superficie de El Salvador, o sea, una parte de Chiapas. Y es importante porque muchos compañeros y compañeras se preguntan, bueno, pero ¿cómo cambiamos el mundo? Sí, los Nasa están ahí en el Cauca, los zapatistas están allí en Chiapas, otros pueblos en otros lugares, los mapuche en el sur de Chile. Entonces, este contacto, esta gira, es precisamente para mostrar lo que han construido y animar a otros a que también construyan. O sea, aquí no se trata de avanzar con un programa de gobierno, con una plataforma electoral, con un candidato electoral. En América Latina, vamos a poner los últimos 30 años, hemos tenido gobiernos de derecha, conservadores, hemos tenido gobiernos progresistas, algunos incluso que se proclaman de izquierda, y pocas cosas han cambiado. Pocas cosas se han modificado. Miremos la experiencia de Ecuador, por ejemplo, donde no es Colombia, donde ha habido gobiernos progresistas y gobiernos conservadores. Ahora mismo hay un gobierno conservador, aunque elegido como progresista. En el fondo, ¿qué cambió? Hay más carreteras más modernas, hay aeropuertos nuevos, hay obras de infraestructura, hay obras de ingeniería, hay hidroeléctricas muy grandes, hay hospitales, hay sanatorios, pero el modelo sigue siendo el mismo. Por otro lado, uno puede mirar a Cuba, donde hay cambios de verdad, no todos los que uno quisiera y además están en retroceso, incluso en el terreno de la salud, que ha sido la vitrina cubana, pero uno se pregunta, ¿estamos en condiciones de ir y asaltar el poder para implantar lo nuevo? Bueno, este es un debate que plantean los zapatistas desde hace muchos años, y dicen, nosotros estamos construyendo otro mundo de esta manera, con nuestras clínicas de salud, con nuestras escuelas, con nuestros secundarios, con nuestros espacios de justicia, con nuestros cultivos, con nuestra autosuficiencia, con nuestras formas de poder que son distintas a las del Estado. Entonces, ahí viene el escepticismo de muchos compañeros de buena voluntad, no digo ya los que no la tienen, de muchos compañeros y compañeros que dicen, bueno, muy bien eso que ustedes han conseguido, ¿y nosotros qué? Bueno, y en este diálogo dicen, bueno, ustedes en cada lugar hagan como puedan y lo que puedan.
y lo mejor que puedan, y nos encontramos para intercambiar nuestros saberes, nuestros caminares, nuestras dudas, y lo que hemos conseguido en este tiempo. Yo personalmente, muchos ya saben lo que pienso, creo que es un buen camino, que están siguiendo pueblos en toda América Latina, no solo los Nasa, los Misak, los Coconucos en Colombia, Sarayaku en Ecuador, los Huampis en el norte de Perú, y así en cada uno de los países. Si yo tuviera que decir, si el camino es llevar al mejor candidato posible a las próximas elecciones, o seguir el camino de Sarayaku o de otras comunidades ecuatorianas, Río Blanco, por ejemplo, en el sur, cerca de Cuenca, en el Parque Nacional de Cajas, que siguen ese camino. ¿Cuál de los dos caminos creo yo que hoy me ofrece más posibilidades de cambiar el mundo? Y evidentemente el camino electoral ya lo he probado. Yo creí y apoyé el gobierno de José Mujica en Uruguay, y el resultado está ahí. El otro camino es muy largo, es muy complejo, es muy difícil, pero es lo que hay, es lo que están haciendo hoy los pueblos. Y eso que están haciendo los pueblos, con errores, con problemas, algunos con problemas graves, no los voy a mencionar ahora, pero ustedes saben que no es un camino de rosas. Bueno, yo creo que vale la pena intentar, por lo menos reflexionar en que hay otros caminos posibles. De Chiapas zarpa un barco cargado de virus de la resistencia y la rebeldía. Es un virus del cual debemos infectarnos todos y todas, resistente a toda vacuna de comodidad, conformismo, resignación o derrota. Es el virus necesario para iniciar, reemprender, potenciar, ahondar jornadas de lucha por todo el mundo que nos permitan llegar a una nueva etapa de vida, a un nuevo modelo de organización social. Una iniciativa que parte de pueblos originarios y que se expande con el aporte de otras muchas experiencias que no tienen igual raíz. Pueblos indígenas que precisamente lideraron este 12 de octubre jornadas de luchas para denunciar el genocidio que han padecido. Violencia que los sigue afectando a través del despojo de sus tierras, del desplazamiento a que están sometidos en uno u otro país, así como otro cúmulo de acciones violentas provenientes desde el poder nacional o multinacional. Un genocidio iniciado a través de la invasión llevada a cabo por el Imperio Español y su posterior colonización de esta parte del mundo. Recordemos algunas de las imágenes que escribió Eduardo Galeano sobre esta dolorosa historia, de quienes nos antecedieron en el habitar de esta parte del mundo. La memoria siempre está en disputa. Consciente de ello, Eduardo Galeano hurgó entre miles de páginas y de la memoria colectiva historias, crónicas, testimonios. Entre ellos, reconstruyó sucesos que dan fiel imagen de la invasión y la colonia de nuestra América. A propósito de otro 12 de octubre, retomamos algunos pasajes de sus escritos sobre esta efemérides. Para no olvidar, para saber y compartir, como dicen por ahí, que la historia la escriben los vencedores. Galeano y el 12 de octubre. Fundación de América. Americanos. Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio, desde una cumbre de Panamá, los dos océanos. Los que allí vivían, ¿eran ciegos? Quienes pusieron sus primeros nombres al maíz, y a la papa, y al tomate, y al chocolate, y a las montañas, y a los ríos de América. Hernán Cortés, Francisco Pizarro. Los que allí vivían, ¿eran mudos? Lo escucharon los peregrinos del Mayflower. Dios decía que América era la tierra prometida. Los que allí vivían, ¿eran sordos? Después, los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del nombre y de todo lo demás. Ahora, americanos son ellos. Los que vivimos en las otras Américas, ¿qué somos? Caras y caretas. En vísperas del asalto de cada aldea, el requerimiento de obediencia explicaba a los indios que Dios había venido al mundo y que había dejado en su lugar a San Pedro, y que San Pedro tenía por sucesor al Santo Padre, y que el Santo Padre había hecho merced a la reina de Castilla de toda esa tierra, y que por eso debían irse de aquí y pagar tributo en oro, y que en caso de negativa o demora se les haría la guerra, y ellos serían convertidos en esclavos, y también sus mujeres y sus hijos.
Este requerimiento se leía en el monte, en plena noche, en lengua castellana y sin intérprete, en presencia del notario y de ningún indio. Fundación de la guerra bacteriológica. Mortífero fue para América el abrazo de Europa. Murieron 9 de cada 10 nativos. Los guerreros más chiquitos fueron los más feroces. Los virus y las bacterias venían, como los conquistadores, desde otras tierras, otras aguas, otros aires. Y los indios no tenían defensas contra ese ejército que avanzaba, invisible tras las tropas. Los numerosos pobladores de las islas del Caribe desaparecieron de este mundo, sin dejar ni la memoria de sus nombres. Y las pestes mataron a muchos más que los muchos muertos por esclavitud o suicidio. La viruela mató al rey azteca Cuitláhuac y al rey inca Huayna Cápac. Y en la Ciudad de México fueron tantas sus víctimas que para cubrirlas hubo que voltearles las casas encima. El primer gobernador de Massachusetts, John Winthrop, decía que la viruela había sido enviada por Dios para limpiar el terreno a sus elegidos. Los indios se habían equivocado de domicilio. Los colonos del norte ayudaron al Altísimo regalando a los indios en más de una ocasión mantas infectadas de viruela. Para extirpar esa raza execrable, explicó en 1763 el comandante Sir Jeffrey Amherst. En otros mapas, la misma historia. Casi 3 siglos después del desembarco de Colón en América, el capitán James Cook navegó los misteriosos mares del sur de Oriente, clavó la bandera británica en Australia y Nueva Zelanda y abrió paso a la conquista de las infinitas islas de la Oceanía. Por su color blanco, los nativos creyeron que esos navegantes eran muertos o regresados al mundo de los vivos, y por sus actos supieron que volvía para vengarse, y se repitió la historia. Como en América, los recién llegados se apoderaron de los campos fértiles y de las fuentes de agua y echaron al desierto a quienes allí vivían. Y los sometieron al trabajo forzado, como en América, y les prohibieron la memoria y las costumbres. Como en América, los misioneros cristianos pulverizaron o quemaron las efigies paganas de piedra o madera. Unas pocas se salvaron y fueron enviadas a Europa, previa amputación de los penes para dar testimonio de la guerra contra la idolatría. El río Rao, que ahora se exhibe en el Louvre, llegó a París con una etiqueta que lo definía así: ídolo de la impureza, del vicio y de la pasión desvergonzada. Como en América, pocos nativos sobrevivieron. Los que no cayeron por extenuación o bala fueron aniquilados por pestes desconocidas, contra las cuales no tenían defensas. Como lo sabemos, hoy sí tenemos defensa contra la expoliación y contra el virus de la violencia estatal, virus refrendado por diversidad de pueblos en sus apuestas liberadoras, potenciadas todas ellas por la unidad social, la solidaridad, los planes de acción comunes y las agendas políticas alternativas. Defensa que estamos en mora de inyectarnos en Colombia, donde las agendas dispersas y la falta de unidad y acción común siguen dominando en el campo alternativo. Es una defensa que tiene en la agenda comunicativa un gran baluarte, sin el cual no será posible construir otro imaginario social ni deconstruir la desazón conformista hoy dominante. Unamos esfuerzos en este campo, juntemos imaginación y recursos, construyamos agendas comunes para que la información complaciente dé paso a una lectura crítica de la cotidianidad que padecemos. Es un reto con toda actualidad para que el virus de la expoliación no conserve su primerísimo lugar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestros informativos para que cada vez seamos más personas vacunadas contra la desinformación.